Ok, listo. Entonces, pues, muy buenas tardes. Eh, el día de hoy, pues, estoy mandándote la grabación que corresponde a la clase sobre la revolución industrial. Eh, Tuve un par de pequeños problemas técnicos, pero bueno, aquí estamos. Entonces, como hemos visto antes de salir a Semana Santa, la revolución industrial es un periodo muy importante para, para la historia contemporánea y para la modernidad, porque fue durante esta época que se desarrollaron las tecnologías e inventos que, digamos, como en cierto punto pues nos ha permitido avanzar como humanidad en ámbitos tecnológicos, ¿cierto? O sea, gracias a la revolución industrial es que, digamos que primero se crearon las industrias, las grandes ciudades, inventos como, vamos a ver ahora, inventos como la máquina a vapor, el ferrocarril, posteriormente inventos que salen de esos inventos, por así decirlo, como la máquina para hilar algodón, ¿cierto? El automóvil, el alumbrado eléctrico, muchos avances en ámbitos como la medicina, por ejemplo, también se dieron gracias a la revolución industrial, ¿cierto? Entonces, pues, como puedes ver ahí, tenemos el orden del día, los antecedentes y las causas, las características, los sitios de desarrollo, las innovaciones e inventos, eh, el origen de la burguesía y el proletariado, el cambio de roles, los cambios políticos que trajo la revolución industrial, el surgimiento del capitalismo, el surgimiento del ferrocarril, de la máquina a vapor, eh, algo muy interesante que estuve investigando, que es el desarrollo o la historia de la primera vacuna de la historia, que fue la vacuna contra la viruela, el nacimiento de las nuevas potencias industriales y, para finalizar, pues las revoluciones que antecedieron a la primera revolución industrial, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que ver para poder entender la revolución industrial fue, fueron los cambios a nivel económico y sociológico que estas trajeron consigo, ¿cierto? Y es el hecho de que gracias a la revolución industrial, pues al crearse, digamos, como estas industrias en las ciudades empezaron a ocuparse muchísimo más y pues empezaron a configurar como nosotros las conocemos hoy en día, ¿cierto? Como vamos a ver más adelante, la revolución industrial se dio en el Reino Unido, en Inglaterra, y eh, pues digamos que las ciudades que fueron las protagonistas de la revolución industrial, pues se empezaron a ocupar muchísimo, se empezaron a poblar y pues obviamente se empezaron, digamos, como a expandir muy rápidamente, ¿cierto? Entonces, por eso te pongo esa pintura ahí. Es una pintura de uno de mis artistas favoritos, que es Vincent Van Gogh, y muestra como la miseria que se podía llegar a vivir en el campo, ¿cierto? Ahí puedes ver cómo estas señoras que están recogiendo parte de la cosecha, pero pues prácticamente no están recogiendo nada, ¿cierto? Ese es uno de los grandes factores por los cuales se impulsó la primera revolución industrial, y es la pobreza en la cual se podía llegar a vivir en el campo, ¿cierto? Entonces muchísimas personas motivadas por, digamos, como por esa situación tan precaria, pues decidieron irse a buscar un mejor futuro, bien sea a una ciudad más grande como lo podía ser Manchester o Londres, que fueron ciudades muy importantes para este proceso de industrialización en Inglaterra, o pues también fuera del país, ¿cierto? Ah, bueno, entonces, ¿por qué la revolución industrial surgió en Inglaterra? Bueno, Inglaterra, digamos que tenía una serie de condiciones a nivel político, social y económico que ayudaron a que la revolución industrial
y estos procesos de industrialización pues se consolidaran en esta isla, ¿cierto? El primero de ellos, digamos que es el grado de institucionalidad que tenía Inglaterra para aquella época. Nos estamos ubicando en los siglos XVIII y XIX. Y Inglaterra, pues como ya habíamos visto, como ya habíamos comentado, estuvo durante muy buen tiempo inmiscuida en una serie de reyertas y de guerras civiles y también, digamos, como guerras con otros países como Francia, por ejemplo, que ayudaron a configurar el pensamiento político de las personas, ¿cierto? Político en cuanto a la exigencia de derechos y de instituciones que protegieran pues sus libertades, ¿cierto? Su vida, honra y bienes, ¿cierto? Entonces pues ya existía un grado de protección primero a la propiedad privada, que digamos que eso es muy importante para el desarrollo de cualquier actividad económica y por ende pues de cualquier actividad industrial. Digamos como también otras nociones como la libertad de pensamiento, la libertad de culto, etcétera. Digamos que todo eso se empezó a desarrollar a partir de esas guerras civiles, ¿cierto? La famosa guerra civil inglesa eh, trajo posteriormente digamos como el desarrollo filosófico de autores como Thomas Hobbes, ¿cierto? Con un libro muy famoso que se llama el Leviatán, en el cual digamos como que se empieza a concebir a este proyecto de Estado, ¿cierto? De Estado político. Entendemos el Estado como, digamos, como esta superestructura o este proyecto político que pues ayuda a consolidar eh, una serie de instituciones entendidas como reglas de juego, por así decirlo, para evitar eh, la muerte violenta a manos de otra persona, ¿cierto? Y por ende, pues evitar la guerra civil, la violación de derechos, etcétera, ¿cierto? Entonces, como lo puedes ver ahí, digamos que en Inglaterra, como habíamos visto, pues si bien, digamos como podía llegar a haber miseria en el campo, sí hubo una especie también de revolución agrícola, como lo habíamos visto en temas anteriores como la Revolución Francesa. Digamos que el asunto de la agricultura es muy importante para el desarrollo de los países, pues porque es la materia principal para, digamos, para este tipo de avances, ¿cierto? Pues porque la gente necesita alimentarse, como lo hemos visto con las hambrunas en Francia y en España durante la época de la independencia, ¿cierto? La capacidad de innovación técnica, ¿cierto? Digamos que siempre hubo grandes desarrollos a nivel científico e intelectual en Inglaterra durante esta época. El aumento de la población, gracias a la revolución industrial, pues porque digamos que la gente se iba a las ciudades se iban expandiendo, la gente tenía más hijos, ¿cierto? Eh, la expansión de los mercados, ¿cierto? Inglaterra empezó a consolidarse no solamente como una potencia industrial, sino como una potencia mercantil, ¿cierto? Los recursos coloniales, ya habíamos visto eso también, digamos que Inglaterra junto con Francia y bueno, y otros imperios de Europa, pues eran, digamos, como las grandes potencias de, de aquella época, ¿cierto? Al igual que los españoles, los ingleses tenían un dicho muy famoso que decía que el sol nunca se para sobre el gran imperio inglés, porque en algunas de las colonias siempre era de día, digamos como para mostrar ese poderío de expansión que tenía Inglaterra, ¿cierto? Es que pues tenían colonias en África, tenían colonias en la India, incluso en Sudamérica, en el Pacífico, también pues habían tenido colonias en Norteamérica, los Estados Unidos y parte de Canadá. Entonces digamos que era como ese mito de la gran potencia imperial que era Inglaterra para aquella época, ¿cierto? Y pues eso es importante para el desarrollo de la revolución industrial por el hecho que
pues digamos para el desarrollo de la industria se necesitan materias primas, ¿cierto? Y pues esas materias primas salen de las colonias. Un ejemplo de eso puede ser el algodón. El algodón, digamos que era una materia muy importante para el desarrollo de la industria inglesa y pues digamos que gran parte de la materia prima que provenía para esta industria venía de la India, esta colonia que tuvo Inglaterra hasta mediados del siglo XX, cuando lo vamos a ver con la independencia y digamos con personajes como Mahatma Gandhi, ¿cierto? Entonces, fueron los factores que ayudaron a consolidar la revolución industrial en Inglaterra. También, para finalizar este punto, digamos que también teníamos una burguesía emprendedora. Ahorita vamos a ver o vamos a ahondar más en el concepto de burguesía, pero digamos que nos podemos quedar, como ya habíamos dicho en la clase, que la burguesía era esta clase trabajadora que poco a poco fue acumulando riquezas, si bien no tenían títulos, no sé, nobles, como por así decirlo, sí fueron pues una clase que se consolidó gracias a la acumulación de capital, ¿cierto? Capital entendido como capital financiero, es decir, dinero, capital industrial, medios de producción, etcétera, incluso claramente tierras. ¿Cierto? Entonces, bueno, como ya lo hemos visto, Inglaterra tenía un régimen político que daba garantías para la creación de la industria. Eso, como ya lo hemos visto, se dio a consecuencia de las guerras civiles que sufrió este país durante bastante tiempo. La guerra civil inglesa, la guerra de las Cuatro Rosas, ¿cierto? Y uno de los personajes más importantes para el desarrollo de dicho pensamiento, además de Thomas Hobbes, como lo habíamos visto, es este señor que se llama John Locke. ¿Quién era John Locke? John Locke fue un filósofo, político y estadista inglés, muy famoso por varios libros, especialmente por uno que se llama El Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, en el cual Locke digamos como que pone las bases para la consolidación de este Estado, va mucho más allá que Thomas Hobbes y digamos que empieza a crear como digamos estas nociones sobre el respeto a la propiedad, del respeto a la libertad de pensamiento, ¿cierto? Si bien Locke era protestante, y eso es una de las críticas que se le hace a él, que digamos que criticaba mucho a las personas de otras religiones, ¿cierto? Y no consideraba una libertad, por ejemplo, profesar el culto católico, pero bueno, eso no es algo que nos atañe ahora. Pero digamos que en este segundo tratado sobre el gobierno civil, digamos que Locke sienta las bases de este desarrollo, ¿cierto? De este pensamiento, sobre todo hacia la protección, como habíamos dicho, de la propiedad, de la vida, honra y bienes de las personas, que digamos que son las principales causas de conflicto entre las mismas, ¿cierto? Y digamos que es algo, a mi punto de vista, pues bastante acertado, ¿cierto? Por lo general los conflictos entre los humanos y por ende entre las sociedades, las naciones, entre las comunidades, etcétera, digamos que se origina por eso, ¿cierto? Por la violación de mi vida, si me matan a alguien, ¿cierto? Un familiar o a mí mismo, de mi honra, ¿cierto? De mi imagen, de mi buen nombre y de mis bienes, ¿cierto? Si se meten con mi propiedad, con la propiedad pues que yo he hecho legítimamente. Entonces digamos que ese pensamiento de Locke pues digamos que sentó las bases de la revolución, sobre todo también hubo antes un periodo muy importante que se llamó el periodo de la consolidación de la famosa Carta Magna, ¿cierto? Que digamos que fue como esta primer documento o constitución, por así decirlo, en la cual los lores, ¿sí? Esta gente que tenía títulos nobiliarios, etcétera, en Inglaterra, le exigió al rey mucha más independencia y libertad, ¿cierto? Entonces, mediante la famosa Carta Magna, es que, digamos, como que se empieza a repartir el poder entre el rey y los nobles y sobre todo, digamos, que se empieza también un poco
a limitar o a controlar el poder divino que tenía el soberano, ¿cierto? Entonces, como ya habíamos visto, las principales características de la revolución industrial fueron pues la revolución a nivel agrario, la acumulación de capital, una burguesía emprendedora, desarrollos a nivel científico que como consecuencia traen desarrollos a nivel tecnológico, ¿cierto? Que es muy importante para el desarrollo de la industria, la expansión de las ciudades, el aumento de la natalidad, ¿cierto? El aumento, las personas empezaron a tener muchísimos más hijos y la consolidación pues del capitalismo, ¿cierto? La expansión de la revolución industrial, también este es un tema muy interesante sobre el desarrollo de la industria durante estos siglos. Nos estamos ubicando en los siglos XVIII y XIX y digamos que pues empieza a expandirse estas ideas de la revolución industrial no solamente en Inglaterra, sino en varios países de Europa, sobre todo en Francia, como lo puedes ver ahí, en Alemania, posteriormente a otras partes del continente europeo y posteriormente a los Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, los inventos más famosos o característicos de la revolución industrial fueron la máquina a vapor en 1763, el telar mecánico, ¿cierto? O sea, como ya el hecho de poder tener tela a grandes niveles, sin depender, como digamos, solamente de la fuerza o de la mano de obra humana, ¿cierto? Es muy importante. En 1784 la creación del telar mecánico, la locomotora en 1804, que también fue muy importante por el hecho de que empezó a conectar a, la, a las ciudades de una manera mucho más económica y sobre todo rápida, ¿cierto? Estamos en este tiempo en el cual el tiempo significa dinero. Los ingleses también tienen ese dicho, ¿cierto? Time is money. El tiempo es dinero. Entonces, si yo reduzco los tiempos, pues voy a ganar más, ¿cierto? En 1809, la creación de la bombilla y por ende también del alumbrado público con electricidad, de la bombilla eléctrica. En 1886, la creación del aeroplano, que digamos que también es como por paso, ¿cierto? La locomotora, el aeroplano, el automóvil. Entonces ya no solamente podemos comunicarnos de una manera terrestre, sino que literalmente podemos empezar a cruzar los océanos de una manera pues que hace unos años pues era impensable, ¿cierto? Y la creación del automóvil en 1903, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño eh, eh, stop, ¿sí? Un pare, para hablar de los críticos o de las críticas que se le tienen a la revolución industrial, ¿cierto? Entonces, como hemos visto, uno de los mayores críticos de este proceso fue este filósofo alemán que se llama Karl Marx, ¿cierto? El, el que, digamos, como edificó o empezó a crear estas bases del pensamiento comunista, ¿cierto? Que es, digamos, como una crítica al capitalismo, una persona que literalmente cambió el curso de la historia con sus ideas. Yo creo que muchísimas personas a lo largo de su vida alguna vez han escuchado el término marxismo y han escuchado sobre Karl Marx. Dos de sus libros más importantes es primero el Manifiesto Comunista, el cual es un documento en el cual él hace una crítica muy fuerte a, a la burguesía, a la industrialización y sobre todo al capitalismo, ¿cierto? Este libro él se lo pensó cuando viajó a Inglaterra, digamos como que vio sobre todo las condiciones de los obreros que trabajaban en estas industrias y entonces empezó a crear como conceptos de la lucha entre burguesía
y obreros, entre burguesía y proletariado, la miseria del proletariado, la crítica del capitalismo, la plusvalía, en fin, ¿cierto? Es un libro bastante polémico que ha recorrido todo el mundo, que ha inspirado muchísimos movimientos de toda índole, movimientos sociales, estudiantiles, políticos, partidos, y sobre todo también, hay que decirlo, movimientos o grupos terroristas. Yo me acuerdo mucho de un profesor que me decía a mí eso, que una vez que estábamos viendo una clase sobre terrorismo, él me decía como, busquen en Wikipedia un grupo terrorista, y el 90% de las búsquedas mías y de mis compañeros siempre coincidían en que esos grupos tenían un pensamiento marxista, leninista, ¿cierto? Pero pues igualmente es importante abordarlo porque Marx explica, sobre todo en otro libro, que es su libro como más extenso y más famoso después del Manifiesto Comunista, que es el libro del famoso Capital, literalmente se llama así, El Capital, en el cual digamos como él hace un análisis del desarrollo del capital y de la producción a lo largo de la historia. Entonces empieza a describir las eras de la historia en diferentes puntos. Entonces empieza con el feudalismo, el imperialismo, el capitalismo, posteriormente el comunismo, ¿cierto? Entonces por eso es un personaje tan importante, porque digamos que es uno de los grandes críticos de estos procesos, ¿cierto? Entonces, como ya lo habíamos mencionado con Marx y a lo largo de esta presentación, una de las clases sociales y económicas que se consolidó gracias a la revolución industrial fue la burguesía, ¿cierto? Burguesía es un término que viene a partir de la Edad Media, digamos que eran estas personas que eran comerciantes, ¿cierto? Personas que vendían e intercambiaban sus productos, viajaban, ¿cierto? Comerciaban. Y gracias a que durante la Edad Media, como ya lo habíamos comentado, digamos que hubo una serie de pestes que mataron a muchísimas personas, pues la gente tenía mucho miedo de dejar entrar foráneos a sus ciudades, ¿cierto? A sus reinos. Entonces estas personas se hacían a los alrededores de las murallas de las ciudades y empezaron digamos, como a comerciar y a vender sus productos ahí. Y ahí fueron cuando se empezaron a consolidar los llamados burgos, ¿cierto? Entonces de ahí sale la clase social de la burguesía, personas que no tenían títulos de nobles, ¿cierto? No eran reyes y este tipo de cosas, pero gracias a su trabajo e iniciativa pues lograron acumular capital, ¿cierto? Y pues por ende empezaron a tener como mayor poder de adquisición y mayor influencia, ¿cierto? Marx critica mucho a la burguesía por el hecho de que ellos son los dueños de los medios de producción, ¿cierto? Entonces, mediante la posición de estos medios de producción es que logran explotar al proletariado, ¿cierto? Que es el que da su mano de obra, ¿cierto? Su fuerza, pero pues no carecen del capital y de los medios de producción, los proletarios. Entonces, ¿quién era el proletariado? El proletariado, digamos que era la otra cara de la moneda, y es esta clase social conformada por los obreros, los artesanos, etcétera, los que literalmente hacen el trabajo, ¿cierto? Los que hacen, o valga la redundancia, son los que hacen producir a los medios de producción, ¿cierto? Es la persona que está hilando en el telar, la persona que está ensamblando llantas, la persona que le echa carbón a la locomotora para que funcione, el constructor, ¿cierto? Esos son los proletarios. Por eso te pongo esa pintura acá, en la cual digamos como que se retrata a cada una de las clases sociales de aquella época. Entonces por un lado tenemos a la burguesía, con estos señores súper elegantes, con sombreros de copa, etcétera, muy bien vestidos.
y posteriormente pues tenemos a los proletarios que no están tan bien vestidos, que digamos como que se les ve en sus caras el cansancio de el trabajo, ¿cierto? Eh, Aquí sí me gustaría hacer un apunte. Hay una novela, hay dos novelas muy buenas de aquella época, de la época victoriana y de la época de la Revolución Industrial, escritas por uno de los grandes autores de la literatura universal, que es Charles Dickens, ¿cierto? El señor Dickens tiene dos novelas muy buenas. Una de ellas es David Copperfield, que cuenta la historia de un niño en una de estas ciudades, ¿cierto? En las cuales había una gran industrialización, pero digamos que es una crítica hacia eso, hacia la deshumanización de la persona gracias a estos procesos, ¿cierto? O sea, no es un crítico de la revolución industrial y el capitalismo como si lo es Marx, pero digamos que sí muestra como esa miseria en la cual estaban inmiscuidas muchas personas. Y otro gran libro de él, que pues ha sido reproducido en muchísimas películas y obras de teatro, etcétera, que es el famoso Cuento de Navidad. No sé si alguna vez lo hayas escuchado, que es la historia de este señor, Ebenezer Scrooge. Era un usurero, un prestamista que era supremamente malo, tacaño, estafador, etcétera. O sea, un ser totalmente despreciable, y se encuentra con un día antes del día de Navidad, en Nochebuena, se encuentra con tres espíritus, ¿cierto? El espíritu de las Navidades pasadas, el espíritu de las Navidades presentes y el espíritu de las Navidades futuras, ¿cierto? También es una crítica muy fuerte a eso, hacia por el hecho de producir y de acumular riquezas, etcétera, nos olvidamos de lo más importante, que es los seres humanos, ¿cierto? Entonces, durante esa época pues no habían derechos laborales, no eran prácticamente nulos. Como vamos a ver más adelante, eso se fue desarrollando, pero digamos que en esa época no existía eso. O sea, todos trabajaban 12 horas, no te pagaban bien. El trabajo infantil, digamos que era una constante. Entonces, digamos que estas dos novelas retratan muy bien eso, ¿cierto? Digamos como el descartar a los seres humanos. El Cuento de Navidad y David Copperfield. Bueno, después de ese pequeño paréntesis, vamos a ver un poco cómo es el surgimiento del capitalismo. Digamos, para esto podemos abordar a uno de los grandes autores de la filosofía, ¿cierto? Y el pensamiento económico, que es el gran Adam Smith. También, como casualidad, nació en Inglaterra, en Escocia. Él era escocés, y digamos que fue uno de los grandes filósofos eh, de la moral, ¿cierto? Sí, digamos que Adam Smith estaba muy interesado eh, por estos temas. Eh, y si bien yo creo que no está bien reducir a los autores, digamos, como frases o apartados que ellos escribieran, pues a Adam Smith se le conoce mucho por desarrollar un concepto que es muy filosófico, ¿cierto? Muy abstracto, a veces difícil de entender y aplicar, que es el famoso concepto de la mano invisible, ¿cierto? ¿Qué es la mano invisible? Adam Smith, para explicar, digamos, como el genio del capitalismo y, digamos, como el desarrollo del mismo, creó este concepto de la mano invisible. Y la mano invisible es como esta fuerza que guía a las personas sin que ellas se den cuenta, por así decirlo. O sea, no es que las esclavice o las amarre, ¿no? Sino que literalmente es como la mano que guía a las personas para que produzcan, ¿cierto? Produzcan capital, ¿cierto? Entonces, como lo habíamos dicho, ¿cierto? O sea, no sé, yo necesito unos zapatos, ¿sí? Y porque pues necesito caminar, porque pues para que no se me dañen los pies, etcétera. Entonces, pues al necesitar los zapatos, pues alguien los va a hacer, ¿cierto?
y esa persona para hacer los zapatos necesita materia prima. Entonces necesita cordones, cuero, tela, sí, etcétera, caucho, digamos, como todos los materiales para hacer un zapato. Yo compro ese zapato. ¿Y de dónde sale ese dinero que yo usé para comprar mis zapatillas? Pues también sale de mi trabajo. Yo puedo trabajar en cualquier cosa, no sé, soy obrero en una construcción. Entonces, gracias al jornal que a mí me pagan, yo me puedo comprar esos zapatos, ¿cierto? Y como necesito cuidar esos zapatos, entonces necesito betún, ¿cierto? Entonces, ahí digamos que hay otra cadena de producción. Eso es como lo que habla el concepto de la mano invisible. Por eso Adam Smith es tan importante, porque él, como te decía, era un profesor que le gustaban mucho los temas de moral, de ética, ¿sí? De cómo se debe actuar y, y pues a partir de eso como que empieza a desarrollar su pensamiento. Adam Smith tiene dos libros que son muy importantes, muy interesantes, bastante densos como de entender y desglosar, que es la famosa teoría de los sentimientos morales, lo que habíamos visto, ¿cierto? Adam Smith era muy interesado en esos temas, y el otro libro que se llama La riqueza de las naciones. Ahí se muestra en parte el concepto de la mano invisible, pero digamos que es un libro en el cual se aborda cómo se genera riqueza, cómo se genera capital y por qué es loable y es bueno que las naciones generen esa riqueza y ese capital, ¿cierto? Digamos, es muy contrario al pensamiento de Marx. Smith cree que verdaderamente el capitalismo es esta máquina que verdaderamente ayuda a los seres humanos a vivir mejor, a tener mejores instituciones, a tener más libertades, sobre todo, ¿cierto? O sea, como el hecho de que cuando yo genero riqueza, cuando yo trabajo, soy más libre, ¿cierto? Cosa que yo comparto también, personalmente. Bueno, ahora tenemos el desarrollo de las vacunas, ¿cierto? De la primera vacuna, que fue la vacuna contra la viruela. Lo traigo a colación por el hecho que estamos viendo pues una situación a nivel mundial muy fuerte con la pandemia del coronavirus y pues ya vemos como la importancia de pues generar buenos sistemas de salud, tener como digamos como las condiciones necesarias para en dado caso poder combatir una enfermedad, tener mejor salud pública, etc. Entonces, ¿por qué traigo el ejemplo de la vacuna contra la viruela? Porque esta vacuna fue creada en Inglaterra durante la época de la consolidación de la revolución industrial. Y el médico que la desarrolló, pues lo hizo con el ánimo de combatir a esta enfermedad que había cobrado muchísimas vidas, no solamente en Inglaterra, perdón, sino a lo largo del mundo. Entonces, digamos que pues esto se logró en Inglaterra gracias a eso, gracias a los desarrollos científicos que se habían dado en esta nación. Este señor, de una manera muy inteligente, creo yo, lo que hizo fue que cogió este virus, lo inoculó en una vaca y posteriormente pues le inyectó él mismo ya este virus como digamos como genéticamente modificado, se lo inyectó a un niño y así surgió la primera vacuna de la historia. Por eso se llama la vacuna contra la viruela, porque fue probada en una vaca. Y eso se debe gracias al desarrollo de la industria, ¿cierto? Queramos o no, eso se lo debemos como digamos al ingenio de estas personas que posteriormente pues lograron de cierta manera usar su conocimiento para solucionar un problema próximo, ¿cierto? Entonces esto va desde literalmente necesito llevar mis productos mucho más rápido, entonces podemos usar el barco a vapor, la locomotora, el avión, el carro, etc. Necesito más iluminación para mi fábrica para trabajar más horas, entonces la bombilla eléctrica, ¿cierto? Necesito hilar más algodón, entonces necesito una máquina para hilar
o literalmente tengo una situación de salud pública muy fuerte, la cual genera muchísimas pérdidas, no solo a nivel humano, sino a nivel social y a nivel económico. Entonces, pues necesitamos reforzar el desarrollo de la industria, ¿cierto? De la medicina. Por eso lo traigo a colación. Posteriormente, la revolución industrial se, digamos, como que empezó a expandirse a otras naciones y pues el mayor ejemplo de esa expansión de la industria es los Estados Unidos de América, ¿cierto? Si bien durante el siglo XIX pues Estados Unidos sí empezó a ser una potencia en cierto grado, pues se consolidó ya como superpotencia, por así decirlo, a nivel económico y a nivel cultural en el siglo XX. Y pues eso, digamos que también se vea eso como a la aplicación de las ideas del respeto por la propiedad, de la creación de instituciones para poder desarrollar industria, riqueza, trabajo, etcétera, lo que habíamos visto, eso digamos como que se vivió en los Estados Unidos. Es por eso que hoy en día, eh, pues digamos, sí hay otros países que tienen grandes influencias sobre nosotros, China, Rusia, etcétera. Pero pues Estados Unidos digamos que sigue siendo como este hegemón a nivel económico y cultural de una manera muy fuerte, ¿cierto? O sea, nosotros consumimos muchísimos productos o ideas que se han creado en esa nación. Prueba de ellos, por ejemplo, Apple, ¿cierto? Los computadores Apple, eh, Nike, la industria de zapatos, Adidas, etcétera. Todo eso surgió allá. La Coca-Cola, la General Motors, es decir, los automóviles Ford, Chevrolet, etcétera. No sé, Hooters. Alguna vez ha sido Hooters, allá las alitas son muy ricas. En fin, ¿cierto? O sea, digamos que eso fue como la consolidación de Estados Unidos, como una gran industria. Otro de los grandes inventos de la revolución industrial pues fue el automóvil. Este fue creado en Inglaterra, pero digamos que su expansión como tal se dio en los Estados Unidos. Como hemos visto también en la clase, digamos como todos estos gigantes de la industria, entonces tenemos a personajes como Henry Ford, ¿cierto? Este industrial que creó la famosa cadena de producción en línea con su famoso auto, el modelo T, que es ese auto que tú ves ahí. Y digamos que él lo que hizo fue como, bueno, quiero crear una mega industria automovilística. ¿Cómo lo voy a hacer? Creando una serie, una cadena de producción en la cual cada trabajador va a tener un trabajo específico, ¿cierto? Entonces es el hecho de que usted solamente se dedica a poner neumáticos, usted solo pone tornillos, usted solo ensambla el motor, ¿cierto? Usted solamente ensambla el embrague, usted solamente ensambla, qué sé yo, los vidrios, los espejos, etcétera, todo lo necesario para crear un auto. Y de esa manera logró potencializar la producción, haciéndola mucho más rápida y eficiente para sacar un buen producto y abaratar los costos para que la gente pudiera acceder a un automóvil de una manera mucho más fácil, ¿cierto? A principios del siglo XX Estados Unidos, como prácticamente todo el mundo no tenía carreteras, ya a mediados del siglo XX, las décadas de los años 20, los 30, lo que significa la postguerra, Estados Unidos estaba lleno de carreteras y prácticamente toda familia de clase media tenía la posibilidad de acceder a un automóvil, ¿cierto? Todo eso fue gracias a Henry Ford, un personaje muy polémico y muy interesante de la historia. Como cuando veamos Segunda Guerra Mundial vamos a ver que él también fue una persona muy polémica en ciertos puntos. Fue el primer extranjero en ser condecorado con el Orden del Águila por los nazis, supremamente antisemita, detestaba a los judíos y digamos que la industria, pues Ford ha estado inmiscuida en muchísimos escándalos, ¿cierto? Por haber financiado grupos armados fuera de su país, digamos que también por desplazar personas, por la acumulación de materias primas como el caucho para los neumáticos.
en Sudamérica, en lugares como el Brasil, por tener productos defectuosos que podían llegar a inmiscuir de una manera muy grave la integridad de los usuarios de los automóviles, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero quedémonos con eso, con la línea de producción que posteriormente fue utilizada por otras industrias también como para potencializarse. Por ejemplo, los chocolates Hershey's lo usaron de la misma manera, ¿cierto? Y por último tenemos las otras revoluciones que se dieron como consecuencia de la revolución industrial. Entonces, como ya hemos visto, la primera, la mecanización, la primera revolución industrial, que se da entre los siglos XVIII y XIX, con la máquina a vapor, la energía hidráulica y la mecanización, ¿cierto? La segunda revolución industrial, que es la de la electricidad, la producción en masa, la cadena de montaje y la electricidad. En eso está, pues, por ejemplo, Henry Ford, Thomas Edison, con la bombilla eléctrica, y otro industrial muy famoso de la época que era J.P. Morgan, que fue el que creó o expandió el alumbrado eléctrico a través de los Estados Unidos. Andrew Carnegie, el famoso industrial del acero, que gracias a él fue que se empezaron como a tener las materias esenciales para la expansión de las ciudades, ¿cierto? O sea, los rascacielos y este tipo de cosas que pues necesitan de acero para su construcción y desarrollo. La tercera revolución, que es la revolución informática, que se da a mediados de los 70s de la década del siglo XX, con un evento muy específico que es la crisis del petróleo, cuando los países árabes decidieron cortar el flujo de petróleo hacia América, y por ende pues digamos que se tuvieron que dar otras ideas para poder seguir expandiendo la industria, ¿cierto? Eso es algo que también vamos a ver más adelante, que es como la dependencia del petróleo que tiene el mundo y la industria actualmente. Entonces ahí se encuentra la automatización de la tecnología, la creación o el surgimiento de las famosas tecnologías de la información y de la comunicación, de las TIC, ¿cierto? Que eso también es bastante interesante verlo, porque nosotros ahorita vivimos en un mundo en el cual la información es poder y la información es dinero, ¿cierto? Entonces, si yo tengo información, digamos que estoy un paso más adelante, ¿cierto? Y la cuarta revolución industrial, que es la que estamos viendo actualmente, que es la famosa revolución del Internet, el Internet de las cosas, o sea, el hecho de que ahora todos tengamos Internet, y como pues ahora lo estamos haciendo, estamos viendo clases por medio de plataformas digitales, ¿cierto? La creación de la nube, de la coordinación digital y de la robótica. ¿Listo? Entonces, ese es el tema de la revolución industrial. Espero que pues esto te ayude a seguir consolidando y aprendiendo los temas que estamos viendo, y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por tu atención.